Víctor Julio. Bueno, ahora vamos a pasar a otro de los procesos especiales, que es el de protección de derechos sindicales, y para eso vamos a contar con las luces del doctor Ballesteros y del doctor López, porque este proceso se consolida, como lo dijo el doctor Botero hace unos instantes, con enfoques diferenciales y de justicia restaurativa y terapéutica. Entonces, quisiera empezar con usted, doctor Carlos, para que nos dé un poco el contexto en el cual se crea ese procedimiento especial de protección sindical. Un minuto antes de darle la palabra. En este caso, las preguntas van a ir dirigidas para los dos doctores. Es la misma pregunta, teniendo en cuenta que hay un enfoque diferencial, y entonces nosotros también hemos querido en este panel presentar estas visiones diferenciales también a propósito de este proceso. Doctor Carlos. Gracias, doctora Claudia. Yo soy la parte débil en la relación. Bueno, primero agradecer profundamente a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia por esta invitación. Felicitarlos por este evento, extraordinario evento, sin duda de una calidad enorme, necesario y muy oportuno. Nos quedan 25 días hábiles, no para que lleguemos a ese matrimonio, porque no se acaba el matrimonio, doctor. Hemos convivido con dos mujeres. A partir del 6 de abril realmente vamos a convivir con 3 mujeres por un buen rato, mientras se acaba esa transición. Y eso a mí sí me angustia mucho, porque en la práctica vamos a tener 3 códigos. Dos para aplicarlo a los procesos viejos y otro para los nuevos, con términos distintos, efectos de apelaciones diferentes, posibilidades de recursos diferentes. Eso es sumamente exigente. Agradezco igualmente, doctor Víctor Julio, por la invitación, muy gentil. Voy a dar un contexto muy general del tema. Primero, vamos a hablar de un procedimiento especial que no existía, no existe. Tampoco lo propuso la Sala Laboral de la Corte. Esto fue en el camino. Esto fue modificado en el camino en el proceso legislativo. Yo diría que fue modificado porque hubo una gran presión del movimiento sindical, de parte de la academia, para que se acogieran recomendaciones de la OIT. Estamos hablando de un derecho fundamental, derecho de asociación sindical. El procedimiento se hizo para hacer efectivos los derechos sustantivos. Y quiero que recordemos lo siguiente muy brevemente. Hace 50 años, Colombia aprobó el convenio 87 y el convenio 98 de la OIT sobre la protección del derecho de asociación sindical. Hace 50 años, Colombia le dijo al mundo que estaba comprometido con ese derecho tan importante. 15 años después, en el año 91, se ratificó ese compromiso, no solamente ante el mundo, sino internamente. La Carta Política señaló por primera vez en la historia constitucional de Colombia el derecho a asociación sindical como un derecho autónomo, muy rápidamente considerado como derecho fundamental por las máximas corporaciones judiciales. Pero con un plus, adicionalmente, sin duda, hace parte del bloque de constitucionalidad, lo cual significa, en mi criterio, que el Estado no solo debe permitir proteger ese derecho, debe fomentarlo y estimularlo, como lo dicen varios convenios de la OIT. Ese es el compromiso. Hace 35 años tenemos ese compromiso. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿ese compromiso lo hemos cumplido? Mi respuesta, respetando cualquier otra, es no. Y tenemos, en mi criterio, una cultura antisindical en términos generales. No todo el mundo, obviamente, pero se refleja de muchas maneras. Hay un informe que se presenta a la OIT por parte de la Comisión de Expertos todos los años. El próximo mes de junio, en la conferencia internacional, se presenta el informe, donde se analiza convenio por convenio. Sugiero que lo miren porque ya está publicado. Este año se presenta el convenio y el convenio 87 es analizado desde los distintos países del mundo. Colombia tiene un capítulo allí
donde se le dedica como 7 páginas completas. Gran preocupación de la OIT por el tema de la desprotección del derecho a asociación sindical, por la impunidad frente a delitos relacionados con la asociación sindical. Es muy evidente en mi criterio esa falta de cultura sindical. Por eso es muy importante que haya quedado incorporado esto, y esto liga sin duda con buenas partes de las exposiciones que nos han dado, especialmente la de ahorita. El juez del trabajo, el nuevo rol, si es que tiene nuevo rol, la toga como juez constitucional, como juez comprometido con ese derecho. Cada uno de ustedes debe pensar internamente si realmente lo tiene interiorizado para poder cumplir a cabalidad su función. Doctor Gracias. Juan Pablo, sus consideraciones. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias, doctora Claudia. Muchísimas gracias a la Corte y a la Sala Laboral por esta invitación, y a su presidente, el doctor Víctor Julio Usme. Personalmente me siento muy honrado por estar acá en este evento, y además compartiendo este espacio con unos colegas a quienes les tengo mucho aprecio y reconocimiento desde el punto de vista profesional y personal. Pues yo pienso que el artículo 314 es realmente una apropiación de un desarrollo de la constitucionalización del derecho laboral. ¿Qué quiero decir con eso? Es el origen del artículo 314 está sustentado fundamentalmente en el acto de discriminación. Esa es su razón de ser, es la forma como está concebido el acto de discriminación. Y la teoría principal del acto de discriminación obviamente se apropió en términos de reglas de igualdad y de reglas de protección al derecho de asociación en el marco de la Constitución, y a través de las decisiones de tutela y de las sentencias de exequibilidad de la Corte Constitucional. Y creo que 35 años después, la rama laboral pues se está apropiando de algo que en mi opinión debería estar desde el comienzo en su resorte, en su competencia, por todo, por conocimiento, por experiencia, por la realidad de lo que son las dinámicas laborales. Entonces, el artículo 314, en mi opinión, lo que hace es que comienza a desarrollar en el ámbito de un proceso especial eso que hoy por hoy, desde el punto de vista de protección de prácticas discriminatorias o antisindicales, se desarrolla a través de acciones de tutela y parcialmente a través del Ministerio de Trabajo, porque igual vamos a tener, creo que, una dificultad en competencias desde el punto de vista de la aplicación del artículo 314, no solamente con las tutelas, con los propios procesos ordinarios afines a la rama jurisdiccional de la jurisdiccional laboral, sino además del propio Ministerio de Trabajo. Entonces yo creo que estamos enfrente de un modelo en donde nos estamos abrogando a través de la ley de algo, de una competencia que para mí siempre debió haber estado acá, en esta casa, en el resorte de esta jurisdicción, y es el control de las prácticas antisindicales. Es de esa forma como yo entiendo y leo el artículo 314. Y ese artículo 314 en su contexto adquiere, en mi opinión, más importancia cuando, como lo explicaba ahorita magistralmente el doctor Botero, pues obviamente las facultades del juez empiezan a incorporar un modelo de justicia restaurativa, porque a su vez el artículo 314 tiene ese enfoque, en mi opinión, en la manera como quedó redactada. Ese es de alguna manera el contexto en el cual yo entiendo el artículo 314. Creo que se va a nutrir mucho de la doctrina constitucional sobre el acto de discriminación, que obviamente ha sido desarrollado por la Sala Laboral de la Corte, pero no con el nivel de detalle que hay a nivel constitucional. Ahí vamos a tener una fuente importante de conocimiento, tanto de clasificación de tipología de conductas, como la forma de proteger, como modelos ya de justicia restaurativa aplicados en el ámbito o en la órbita de las acciones de tutela. Y en lo personal creo que ese es el contexto. Creo que nos estamos apropiando de algo que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo. Gracias. Y continuando con ese artículo 314, sigo con usted, doctor López.
¿Qué se entendería por esos actos de discriminación sindical en ese contexto del 314? Pues el acto de discriminación en el 314 se asocia, en mi opinión, con dos actores distintos, los trabajadores y las organizaciones de trabajadores, que entre otras, pues la expresión organizaciones de trabajadores, no sé si a futuro vaya a empezar a generar algún tipo de discusión sobre qué pasa con otros actores organizados como personas jurídicas que igualmente ejercen derechos de carácter colectivo, como por ejemplo las asociaciones de trabajadores que presentan pliegos de peticiones, pero para la negociación de pactos colectivos. Ahí hay un vacío que no me queda claro, porque acordémonos que, pues a su vez, el acto de discriminación es también predicable o podría ser predicable de un proceso de negociación colectiva, de un pacto colectivo igualmente. Al entender que eso existe en ese modelo, tanto desde de la persona natural como de la persona jurídica, pues yo creo que ese ámbito de competencia pues empieza a volver mucho más grande, mucho más significativo. Entonces, si lo pienso desde el sindicato, creo que podríamos empezar a tener discusiones sobre comportamientos encaminados a obstaculizar la creación de una organización sindical, si eso es susceptible, obviamente, de acciones de carácter judicial, o temas asociados a injerencia en la autonomía sindical, o las negativas a negociar un acuerdo colectivo, porque también podría ser un acto de discriminación. Y fíjense lo complejo del tema, le estamos pidiendo al juez que intervenga en unas decisiones que podrían no ser estrictamente del ámbito puramente digamos, de la discusión o de controversias jurídicas, sino, por ejemplo, determinar si debería o no atenderse un pliego de peticiones desde la perspectiva de que esa negativa del pliego a negociar se esté utilizando como un mecanismo de discriminación de una organización sindical. Entonces, desde lo sindical como persona jurídica, en mi opinión, se abre una puerta nueva que antes no tenía la jurisdicción laboral y que creo que pues, va a ser muy interesante en su evolución. Si lo veo desde la perspectiva de la persona natural del trabajador, pues la verdad, creo que en esto tenemos grandes decálogos de qué se entienden por prácticas antisindicales. Tal vez la sentencia más relevante de todas, no porque sea la más importante, sino por la más detallada y la más antigua, es la SU 342 del año 95, que realmente hace una relación detallada de conductas o comportamientos que se podría considerar como práctica antisindical. Entonces, creo que van a ser temas que son muy interesantes porque nos van a sacar de la discusión puramente económica del pago de una indemnización o del efecto de una restitución al cargo a una persona a un modelo judicial de modulación de las relaciones laborales. Creo que es un modelo completamente distinto en términos de aplicación de justicia al que plantea el artículo 314. Gracias, doctor Juan Pablo. Doctor Carlos, ¿qué ejemplos nos puede dar usted de esas medidas de actos de discriminación sindical? Bueno, pero primero quisiera aclarar algo. Sugiero que lean el título donde se encuentra ese artículo y la denominación del artículo, porque ahí habla de asociación sindical. Para mí eso responde a la inquietud que acaba de plantear el doctor López y me parece que es de una claridad absoluta. Adicionalmente, si tenemos en cuenta cuál fue la motivación real, que podríamos revisar las actas del Congreso de la República, pues obviamente fue tratar de dar cumplimiento a compromisos con la Organización Internacional del Trabajo, que tenía como motivación precisamente conductas antisindicales. Es la primera observación. Segundo, la mayoría de estos temas no la ha conocido la justicia ordinaria laboral, la ha conocido el Ministerio del Trabajo, como lo dice el doctor López. Este gobierno, el que nos rige en este momento, ha invitado a un diálogo social que tiene como resultado, yo diría que un 1%, si mucho, de resultado positivo. En la gran mayoría no hay resultado. A los trabajadores sindicalizados o a los sindicatos les toca acudir a querellas administrativas que se demoran 2 o 3 años para la siguiente respuesta. Nosotros no somos competentes porque esto implica la definición de asuntos jurídicos. El competente es el juez. Eso es lo que teníamos. ¿Qué vamos a tener a partir del 6 de abril? Todas esas querellas se van a convertir en demandas.
con toda seguridad. Los invito a que se preparen para eso. Pero ante todo que tengamos esa cultura de defensa de la Constitución, la toga del juez constitucional. Eso es lo más importante para mí, culturalmente hablando. Conductas antisindicales. Hay un catálogo, yo estoy recogiendo casi que las sentencias de la Corte Constitucional que se han producido, porque por tutela sí ha habido muchas que han salido favorables, pero muchísimas no han salido favorables. Son las que no conocemos, pero muchísimas no han salido favorables. Las que han salido favorables básicamente es porque de alguna manera lo que considera finalmente el juez es que la conducta del empleador o de un tercero implica desestimular la afiliación a un sindicato o estimular la desafiliación. Se han dado tutelas, por ejemplo, cuando se han desvinculado trabajadores. Una medida que toma algún juez, caso de Empresas Varias de Medellín hace muchos años, reintegro de 200 y pico trabajadores. Una empresa también, no tan viejo el caso, de la empresa Brinks, ordenó reintegrar a 5 trabajadores que habían sido despedidos después de un proceso disciplinario. Lo que analiza allí el juez es si realmente, aunque es una facultad la del empleador, adelantar procesos disciplinarios, si en ese caso particular, por todos los elementos de juicio, llega a la conclusión de que eso fue efectivamente una conducta discriminatoria, y esa fue la conclusión. El caso que menciona el doctor López, la sentencia de Leonisa, famosísima. Yo creo que la primera vez donde la Corte Constitucional consideró que el derecho de asociación sindical era un verdadero derecho fundamental que había que proteger si estamos comprometidos con ello. Porque si no estamos comprometidos, difícilmente lo vamos a hacer. Allí la Corte dijo, los pactos colectivos que se celebran aquí desestimulan la afiliación sindical. Así sea igual el pacto. Es que pónganle el sentido común, porque es que la tesis es, yo estoy respetando la igualdad. Le pago lo mismo a Pedro que a Juan. Pedro es sindicalista y Juan no, pero resulta que Pedro tiene que pagar una cuota sindical y Juan no. Ahí hay una discriminación real. La invitación a que seamos lógicos en ello. La norma que estamos analizando señala que se debe proteger el derecho de asociación sindical. ¿Cuál medida? Una medida que sea eficaz, fundamentalmente. ¿Qué medidas, doctor? Por ejemplo, ¿qué medidas podría adoptar el juez? Para mí, primero, el juez tiene que llegar a la conclusión de que estamos hablando de un acto de discriminación. Segundo, ¿qué medida? No hay una regla clara para tomar medidas, así como no lo ha tenido la Corte Constitucional cuando ha protegido el derecho de asociación sindical. Pienso que ahí está, si me permite esa expresión, la creatividad del juez, ese juez constitucional, pero tiene que tener un efecto. Yo siendo el juez lo que haría es, creo que aquí se está violentando. ¿Cuál medida debo tomar que sea eficaz? No que sea un canto a la bandera, no que sea una respuesta retórica. Y eso es bien importante y yo me llevo de aquí el mejor mensaje en ese sentido de casi todas las exposiciones. Esto no es un canto a la bandera. El esfuerzo que hicieron estos magistrados, el esfuerzo que ha hecho el país para tener un nuevo código es por algo. Tenemos que cambiar. Es que ya hay un nuevo juez a partir del 6 de abril. Tiene que haber un nuevo juez, si no esto no sirvió para nada. Y el control lo tenemos que ejercer todos. El compromiso todos, abogados litigantes, los jueces, los magistrados. Porque lo contrario sería esto simplemente algo poético, alguien que decía ayer que esto no podría ser así, esto no puede ser retórica, esto tiene que ser de verdad. 30 segundos para darle la palabra al doctor Juan Pablo, qué pena para no excedernos. Ya, ok. Doctor Juan Pablo, ¿usted nos podría dar algunos ejemplos de esas medidas de protección y además cómo diferenciarlas en términos de competencia con otros procesos judiciales? Sí, claro. Lo primero es que el acto discriminatorio pues tiene unas reglas de juego, ¿no? O sea, se requiere mostrar el trato diferenciado, se requiere demostrar la condición de la persona afiliada al sindicato, la constitución del sindicato, con un asterisco que yo pues le coloco un poco a la intervención del doctor Ballesteros, y es, a mí me resulta un poco curioso que después de que la Corte Constitucional se ha tomado el trabajo de explicar y declarar exequible que las distintas formas de manifestación en la construcción de acuerdos colectivos están igualmente garantizadas, entendamos entonces que un factor que está asociado a un modelo de discriminación
solamente tenga un esquema de cobertura. Creo que esa es una discusión que hay que ir ahondando y abordando por un lado. Pero por otro lado, es que acá puede no ser un problema de empleadores. Es que la norma como está diseñada se puede presentar, o la demanda se puede presentar ante personas naturales también y no necesariamente el empleador. ¿Cómo vamos a entender el proceso en el cual el miembro de una organización sindical dice que se siente discriminado, rechazado, afectado o violentado por otro miembro de otra organización sindical? Creo que es parte de una conducta antisindical también en términos de la libertad y autonomía de las partes. Entonces, por eso digo, la norma va a poner unos retos nuevos que antes no teníamos dentro de la jurisdicción laboral en términos del alcance y el análisis de la misma. ¿Qué medidas o qué temas, en mi opinión, puede uno verlas con claridad? Obviamente toda la discusión asociada al diferencial de beneficios económicos entre poblaciones, que eventualmente eso se pueda considerar como un acto de discriminación sindical, presiones de todo tipo desde el punto de vista empresarial o no empresarial, para afiliarse, no afiliarse o pasarse de un sindicato a otro. Todos los temas que tengan que ver con modelos de debilitamiento de las organizaciones sindicales. Unos temas que fíjense que no son, en mi opinión, predicables propiamente de la persona natural del sindicato, insisto nuevamente, y podría a través del artículo 314 ordenársele a una empresa iniciar un proceso de negociación colectiva si se evidencia que hay un acto discriminatorio al no hacerlo. ¿Qué vamos a hacer hoy por hoy cuando podemos tener empresas donde hay 70, 80 organizaciones sindicales y hay todo tipo de problemas de discusiones en torno a multiafiliación de organizaciones sindicales? Esto también constituye un acto entonces de discriminación sindical. Todo el tema que está asociado obviamente a la desvinculación de las personas, con un elemento que para mí es relevante, es que si la pretensión es que como consecuencia de ese acto discriminatorio lo que el trabajador considera es que se le restituya a su cargo, estamos hablando del artículo 314, pero si lo que el trabajador quiere es una indemnización, creo que estamos hablando de un procedimiento ordinario laboral, salvo que se trate obviamente porque es una pretensión económica y no está, en mi opinión, dentro del contenido del 314, sustituir el proceso ordinario laboral desde el punto de vista de su estructura, desde el punto de vista de su finalidad, y por supuesto ya lo que tendría que ver con actos de represalia desde el punto de vista del desarrollo de la actividad sindical. Creo que son actos comunes, llamémoslo así, que se presentan en el desarrollo del mundo laboral, y por eso insisto nuevamente que le vamos a poner a la jurisdicción laboral un reto enorme de una casuística a la que antes no había accedido. Muchísimas